Bienvenidos a todos los que vienen a participar de este webinario. Mi nombre es Rosario Medina, yo soy gerente de comunicaciones de KM. Este es un webinario que estamos organizando con motivo de la Semana Mundial de la Seguridad del Medicamento. Para eso convocamos al doctor Guillermo Keller, que es médico especialista en farmacología clínica, trabaja actualmente en docencia, investigación, medicina asistencial, vinculada a la farmacovigilancia en la Facultad de Medicina de la UBA, el Instituto Nacional de Producción de Biológicos y el Hospital Santo Yani. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la presentación. Bueno, entusiasmado de que podamos hablar, sobre todo enfocados hacia los pacientes, para aportar un poquito de información sobre este tema que es muy importante para todos. Es un tema verdaderamente de salud pública en el cual todos nos beneficiamos y por diferentes motivos que ahora podemos aprovechar de charlarlos un poco, nos encontramos de que a veces hay poca información o hay poca de educación sobre el tema. Entonces, es una buena oportunidad justamente para difundir y para enseñarles a todos de que todos podemos participar para mejorar la salud. Es un tema poco conocido, ¿cierto? O sea, no tiene tanta difusión, o no lo vemos habitualmente en las primeras planas, o como un tema, digamos, de opinión pública. Tal cual. Solemos encontrarnos con que hay diferentes interpretaciones, o sea, simplemente toman el concepto de farmacovigilancia, es vigilar los fármacos, es vigilar la calidad, cuando en realidad lo que tenemos es que esto es un sistema mucho más dinámico, es decir, realmente lo que vamos a ver es que incluye lo que es la farmacovigilancia en sí, es decir, el vigilar lo que ocurre con un medicamento en toda su utilización terapéutica, preventiva, ver qué ocurre en cuanto a eventos adversos, en cuanto a calidad, en cuanto a falta de eficacia a veces, en cuanto a satisfacer las expectativas, en cuanto a su uso correcto o incorrecto. Es decir, hay muchísimos factores que uno debe controlar. En qué poblaciones se utiliza, en qué poblaciones uno debería evitarlo para disminuir el riesgo. Es decir, hay muchas cosas importantes para tratar. Perfecto. Bueno, antes perdón, Guillermo, Sí. antes de No, por dejarte favor, ya por favor. con la presentación, solo aclararles a los que están participando que si quieren, mientras tanto, ir enviándonos preguntas por el chat, cuando estemos llegando al final de la presentación, se las podemos formular a Guillermo. Así que ya me silencio y te dejo avanzar. Muy bien, muy bien. Bueno, como les decía, la idea es justamente, ante todo, definir un poquito este tema de farmacovigilancia. Es decir, farmacovigilancia ha tenido muchas definiciones a lo largo del tiempo, pero podemos decir de que surgió hace más de 100 años realmente el primer proyecto de farmacovigilancia como consecuencia de eventos adversos que existieron con anestésicos inhalatorios y que costaron consecuencias graves para la salud, incluso a veces vidas en los primeros anestésicos, y que motivaron de que los profesionales empiecen a controlar, empiecen a ver qué es lo que ocurre, qué eventos adversos pueden dar, como una manera de estratificar el riesgo, es decir, medir cuándo existe un riesgo y tratar de prevenirlo. Esto tuvo un boom mucho más importante en la década del 60, cuando un medicamento en particular, que en su momento fue muy conocido y que se denominaba talidomida, generó malformaciones en los bebés de aquellas madres que tomaron durante el embarazo el medicamento. Esto generó la creación incluso de un programa internacional de vigilancia de los productos, que es de alguna manera lo que impulsó más a nivel internacional la farmacovigilancia, el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos. Esto fue creciendo a lo largo del tiempo y de 8 países iniciales fueron creciendo, incorporándose nuevos países, hasta que hoy en día la mayor parte de los países del mundo están incorporados en este programa. Nuestro país fue el primero de Latinoamérica en incorporarse. Ya en el año 1992 hizo las primeras conexiones y generó un sistema nacional de farmacovigilancia, siendo pionero en Latinoamérica, como consecuencia también de algunas tragedias locales que tuvimos con, alguno recordará, lo que fue el propóleo y algunos vinos y algunos alimentos que estaban adulterados con productos que eran nocivos para la salud humana. A lo largo del tiempo fueron modificando la definición de farmacovigilancia y así
se tuvo no solamente la idea de recopilar información, sino también tener una actitud un poco más proactiva, de generar cambios, tomar medidas, restringir algunos medicamentos, reanalizar el riesgo asociado para justamente prevenir, es decir, tener ya no solamente información solo, sino tener una conducta activa para prevenir las consecuencias en la salud. Y en el marco de eso, hoy en día tenemos un sistema que ha incorporado no solamente a los profesionales médicos, que originalmente eran los primeros que notificaban, sino a los pacientes, a las asociaciones de pacientes, a otros profesionales de la salud que son sumamente importantes, a la misma actividad farmacéutica, que la industria farmacéutica durante mucho tiempo no participaba activamente y hoy en día es un partícipe indispensable, activo y de mucha calidad. Y actividades desde el punto de vista académico, desde universidades, hospitales, que también están integrados a este Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Entonces, la idea de esta charla es intentar plantear algunos conceptos. Vamos a plantear el concepto, dar un pequeño momento para pensar, para que aquel que esté mirándolo también se debata desde su hogar en este nuevo entorno virtual que tenemos, y piense a ver cuál es el concepto que tienen de si es verdadero o falso, y después contarles la verdad del tema. Es decir, qué es lo que podemos aprender sobre este tema para mejorar la calidad de los medicamentos y beneficiarnos todos. Entonces, de esa manera y con esa mecánica, por ejemplo, podríamos plantear como uno de los primeros consignas un tema que es una consulta frecuente muchas veces en los servicios de farmacovigilancia. Es la información, lo que comúnmente llamamos el prospecto médico, ese que viene con el medicamento en la caja, doblado, muchas veces con una letra que por la cantidad de información termina siendo bastante diminuta y a algunos se les complica leerla, pero esa información que está siempre. ¿Es una información que está destinada únicamente a los profesionales de la salud o los pacientes también deberían leerla? Primera pregunta. Invito a que todos, antes de decir la respuesta correcta a este tema, se tomen un segundo de pensarlo. ¿Cuántas veces estamos delante de una caja, vemos el prospecto y decimos, lo leo, no lo leo? Y a veces ocurre de que lo leemos y nos sugestionamos un poco con las cosas que leemos y tenemos miedo, o a veces ocurre de que decimos, no, esto lo tiene que leer alguien que sepa y lo evitamos. ¿Cuál es la verdad de este tema? Bueno, la verdad que esta frase es una frase completamente falsa, ¿sí? El primer concepto importante es únicamente destinado a profesionales. No, está destinado a todos, es información para todos. Es cierto, y eso es un tema que se ha debatido varias veces y que es motivo incluso de algunas modificaciones a futuro en la materia. El prospecto muchas veces es muy técnico, es decir, tiene un lenguaje complejo que el común de los pacientes no lo entienden o le puede generar mayores dudas, mayores miedos. Entonces es bueno de que esa información que podemos leer todos y que es correcto que todos la leamos, soliciten ante la duda, no se queden con un miedo, con una duda, soliciten más información al profesional que los está asesorando, al profesional médico que se les recetó, al profesional farmacéutico que se les dispensó, o a cualquier otro profesional que lo esté asistiendo durante su proceso de salud-enfermedad. Es decir, que no hay que quedarse solo con la información, podemos utilizarla, pero podemos solicitar también más, podemos preguntar y corresponde realmente que lo hagamos. ¿Por qué dije de que se va a modificar y que esto seguramente va a tener cambios a futuro? Porque ya hay algunas normativas solicitando la implementación de un folleto de información para pacientes, es decir, de que el medicamento venga con dos tipos de prospectos, uno con un lenguaje mucho más técnico, complejo y que podrían ver todos, pero que estaría un poco más dedicado hacia el profesional, y uno con un lenguaje más simple, más llano, por decirlo de alguna manera, y que estaría destinado fundamentalmente hacia los pacientes, asociaciones de pacientes, incluso familiares de pacientes, para que aclaren algunas de las dudas cuando no están delante del profesional. Así que esta primera consigna, falso. Todos podemos acceder a la información,
y todos podemos y debemos solicitar más información. Otra de las consultas muy frecuentes que solemos tener tiene que ver con el tema de uso de medicamentos durante el embarazo. Entonces, una mujer que está embarazada y que asiste a una consulta médica, habitualmente le avisa al médico y le dice, ojo que yo estoy embarazada. Y esto tiene mucho que ver con este aspecto histórico que yo les mencioné del caso de la talidomida y algunos otros lamentables que hubo durante la historia, en el cual algún principio activo generó eventos adversos en la mujer y consecuencias indeseables para el bebé que está en la panza de esa mamá. Entonces, solemos decir de que la mujer tiene que avisar si está embarazada cuando el médico le indica algún tipo de medicamento. ¿Solo la mujer tiene que avisar? Esa es otra de las consignas que deberíamos preguntar. Y si no es solo la mujer, ¿quién más debería avisar? Bueno, podemos decir de que esta consigna también es completamente falsa. ¿Y por qué? Porque la mujer lo tiene que avisar porque a través de la circulación, cuando el medicamento alcanza todo su cuerpo, ese principio activo, ese medicamento, esa droga que está recibiendo, llega por la circulación hacia el bebé. O sea que el bebé también lo está recibiendo y puede tener algún evento adverso para él. Pero la pregunta es, si el hombre toma un medicamento cuando la mujer está embarazada, ¿no puede llegar también al bebé? Hoy en día tenemos mucha información acerca de medicamentos que pueden pasar desde el hombre hacia el bebé, teniendo en cuenta de que ese hombre durante el embarazo de la mujer puede mantener relaciones sexuales y a través de la vía seminal, a través del semen, del esperma, el principio activo puede llegar a la mujer. Eso era algo que se consideraba como una cantidad despreciable, mínima, pero que hoy en día ya hay eventos adversos reportados, conocidos, que hay que prevenir justamente avisando al hombre que si está recibiendo determinado medicamento, no sería aconsejable que mantenga relaciones sexuales con la mujer embarazada porque llega el principio activo al bebé. Aparte de eso tenemos otro tema que está muy vinculado con todo esto, que es ¿qué pasa cuando indicamos un medicamento y tal vez la mujer no está embarazada y no lo está informando, o el hombre no es pareja de una mujer embarazada en este momento, pero resulta ser de que están buscando tener un hijo? Es decir, están teniendo relaciones sexuales sin protección porque realmente esperan en corto plazo quedar embarazados. En estos casos también es importante tanto que los profesionales pregunten sobre la situación, sino también de que los pacientes lo informen. Porque si bien en el momento actual no está embarazada, o por lo menos no conoce estar embarazada, quizás a los pocos días puede presentar un rechazo y quizás en ese momento ya estaba embarazada y resulta ser de que se estaba exponiendo sin saberlo a ese producto del embarazo, a un nuevo medicamento. O sea que es tan importante que la mujer avise que está embarazada, como que el hombre avise de que es pareja de una mujer embarazada, como también así de que cualquiera de los dos forma parte de una pareja que está buscando un embarazo. En todos los casos hay que avisar al profesional, ya sea el médico, el farmacéutico, y tener los recaudos adecuados. Si eventualmente el medicamento tiene una alternativa más segura, seguramente el profesional le va a indicar esa otra alternativa. Y si por algún motivo el medicamento no es seguro, si el hombre, si es el caso del hombre, le recomendará no tener relaciones sexuales. Si es el caso de la mujer y todavía no está embarazada, le recomendará utilizar un medio para evitar el embarazo durante un tiempo. Y si está embarazada, tomará las medidas adecuadas para controlar el riesgo, prevenir un evento adverso o eventualmente evitar el medicamento. Otra de las preguntas típicas acerca de principios activos y que hoy en día está muy de moda con el tema de coronavirus, COVID y varios principios activos que se han utilizado en la lucha contra este virus, es si el uso off-label, es decir, fuera del prospecto, está prohibido.
Entonces aclaremos primero un poquito, ¿qué es esto de off-label, fuera del prospecto? Cuando un medicamento, un fármaco, es aprobado, en realidad pasó por una serie de etapas de investigación, diferentes etapas que han escuchado, con nombres fase 1, 2, 3. Hoy en día se habla mucho de la fase 3 por vacunas y por principios activos que se estudian en relación al coronavirus. Pero la fase más importante desde este punto de vista es la fase 3, en la cual el fármaco se estudia frente a una enfermedad y se prueba o no la eficacia. Es decir, uno llega a la conclusión de que si estoy estudiando un medicamento nuevo para la hipertensión, analizo, ¿es efectivo para bajar la presión o no es efectivo? Y la consecuencia de esta fase es que la autoridad regulatoria dice, sí, es efectivo, y entonces lo apruebo, le pongo un rótulo, un nombre, un título que dice está aprobado para ser utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces eso queda como una indicación que figura en el prospecto. La pregunta es, cuando hay una indicación que no figura en el prospecto, o sea, no fue aprobado originalmente para esto, ¿se puede utilizar o está prohibido? Suele generar mucho debate, hay varios principios activos actualmente que no fueron aprobados para el coronavirus y sin embargo se están utilizando, y hay otras circunstancias parecidas. Entonces lo primero que tenemos que decir, para llevar un poquito de tranquilidad a muchos que lo preguntan, es falso. Está permitido en virtud del conocimiento del médico que le indica. Esto es, no es que al no estar en el prospecto haya una prohibición absoluta, ni tampoco esté permitido y asegurada la eficacia, sino que el médico, en función del análisis de la situación del paciente, de la bibliografía actualizada, que no está siempre en el prospecto, de la circunstancia clínica actual y del riesgo que puede implicar para ese paciente en concreto, el médico puede decir, sí, recomiendo de que se utilice a pesar de no estar en el prospecto médico que acompaña el medicamento y es adecuado. Esto ocurre muy frecuentemente cuando hablamos de enfermedades nuevas, como es el coronavirus. Entonces alguno habrá escuchado hablar del uso de la ivermectina, del ibuprofeno en determinadas formulaciones inhalatorias o diferentes medicamentos que no están en el prospecto y sin embargo en algunos sitios se está utilizando. Que esas son circunstancias bastante peculiares y que tienen que ver con otro tipo de uso que no quiero complicar en este momento. Pero en definitiva, un médico puede, en función de analizar el caso concreto del paciente, recomendar el uso de un principio a pesar de que en su prospecto no figure como indicación esa enfermedad. Otra de las cuestiones que tenemos, y quizás la más importante de toda la charla y lo que motiva, lo estemos hablando justamente con asociaciones de pacientes y pacientes, es que suele existir el concepto de que solo los médicos, es más, a veces ni siquiera los médicos, sino médicos que estén especializados en el tema, deberían ser los que reporten reacciones adversas y lo que pasa con un medicamento. ¿Es así? ¿Esto es correcto? La verdad que es completamente falso. ¿Sí? Todos formamos parte de este Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Originalmente, cuando empezó el sistema, se hacía mucho hincapié al reporte médico. ¿Por qué? Porque el sistema recién empezaba, porque se conocía poco, porque los únicos que tenían algún pequeño conocimiento eran los médicos. Y entonces, para no generar información que fuera de mala calidad, que no estuviera con todos los datos completos, dijeron, bueno, vamos a insistir en los médicos. Y entonces, inicialmente, el sistema estuvo basado en esos profesionales. Después se incorporaron muchos, de hecho, los farmacéuticos han sido notificadores mucho más importantes que los médicos durante mucho tiempo. Se incorporaron enfermeros que están al lado justamente de todos los otros profesionales, incluso administrando los medicamentos. Se han incorporado kinesiólogos en muchos casos, que de golpe
está muy cerca de un paciente que consume analgésicos, antiinflamatorios durante mucho tiempo y que a veces ve un evento adverso antes que otros profesionales. Y después hubo un cambio desde el punto de vista de la agencia regulatoria de ANMAT, incorporando CENTOS, que serían como nodos periféricos, que actúan como repetidores de la agencia regulatoria en forma más cercana a diferentes puntos geográficos del país. Esto hizo crear lo que se conocen como estos nodos periféricos, que están incorporados al Sistema Nacional de Farmacovigilancia y que son hospitales, centros universitarios, asociaciones de profesionales e incluso algunas asociaciones más vinculadas a pacientes. Posteriormente, una nueva reforma y la incorporación de las buenas prácticas de farmacovigilancia hizo que se incorpore la industria farmacéutica, que hoy en día es sin duda el principal notificador y el que tiene la estructura armada, más completa, firme y sólida sobre farmacovigilancia, controlando los propios medicamentos que produce cada laboratorio y al mismo tiempo también otros productos farmacéuticos, generando un sistema la verdad muy sólido y muy bueno para controlar la calidad de los productos. Y finalmente, en forma mucho más reciente, la agencia regulatoria incorporó una comunicación muy importante con las asociaciones de pacientes. Porque uno debería preguntarse a manera simple, ¿quién puede ser el más interesado a la hora de lo que ocurre con un medicamento, que el que está tomando el medicamento, o incluso la familia de ese paciente? Entonces, a partir de ahí se tuvo diferentes comunicaciones, algunas fueron muy conocidas en los medios, por ejemplo, alguna periodista muy conocida que ha relatado varias veces sus casos de su convivencia con la psoriasis y la asociación que tiene que ver con la ayuda a enfermos de psoriasis, y hablaron justamente de esto, de cómo la asociación de pacientes de psoriasis ha hecho campañas para prevenir eventos adversos vinculados a los medicamentos y para incitar al reporte de esos eventos adversos. También lo hizo diferentes asociaciones que tienen que ver con pacientes con VIH, pacientes que suelen consumir una gran cantidad de medicamentos, diferentes antirretrovirales que pueden tener muchos eventos adversos e interacciones, y que estas asociaciones, varias, pues la verdad que hubo varias implicadas, han hecho de contacto difundiendo información, difundiendo la mecánica del reporte, y posteriormente otra de las asociaciones tiene que ver con la de enfermedades poco frecuentes, que también tuvo un rol muy interesante, porque estos pacientes con enfermedades poco frecuentes, raras, en general están expuestos a medicamentos con poca experiencia, aprobados recientemente, que cuando uno dice poca experiencia no es que sean riesgosos o que uno no tenga información, sino que en realidad como la enfermedad tiene una incidencia más baja y hay un número reducido de pacientes, el número de individuos en el cual se estudia generalmente es un número reducido y lamentablemente no hay forma de tener más información, salvo justamente con esto, que es la farmacovigilancia, es decir, el que todos contribuyan reportando la experiencia que cada uno tuvo y lo que le está pasando con el fármaco, para que no solamente le sirva a él para diagnosticar y evitar complicaciones, sino también para que sirva a todos y para que nadie vuelva a pasar por alguna experiencia adversa que sea evitable. Es decir, para que entre todos construyamos salud pública. Siguiendo un poquito, otro de los temas que suele preguntar es si solo se reportan reacciones adversas. Es más, podríamos incluso engancharlo con otras posteriores que están muy vinculadas y preguntar si solo se reportan las reacciones no conocidas. Pero vamos por partes. ¿Se reportan solo reacciones adversas? Es decir, otras cosas que pasan con el medicamento, como por ejemplo algún problema de cambio de color, de falta de etiquetado, de algún inconveniente con el rótulo, de algún cambio de las propiedades, que de golpe agarrar un comprimido y ver que está como que se parte fácilmente. Ese tipo de cosas no se deberían reportar también. Porque si yo tengo el comprimido y veo un problema con el comprimido,
no lo tomé todavía, no me generó un evento adverso, pero estoy viendo un problema. ¿No debería reportarlo? Obviamente que sí. Esta consigna de pensar de que solo se reportan reacciones adversas es falsa. Hay que reportar muchísimas cosas. Una es obviamente las reacciones adversas. Todas las reacciones adversas que estamos viendo, ya sean conocidas o no, debemos reportarlas. Las conocidas, por más de que ya las hayan reportado, por más que ya se sepan, porque ayudan a evaluar la frecuencia, ver si es más frecuente en alguna población en particular, si de golpe alguna circunstancia clínica del paciente hace que el evento adverso sea más frecuente y genere un riesgo adicional. Entonces, por más que lo conozcamos, tenemos que reportarlo igual. Las reacciones adversas, obviamente que son desconocidas, esas también hay que reportarlas. Por más, por ejemplo, de que alguien diga, no, pero no debe ser el medicamento. La verdad, conviene ante la duda reportarlo. Justamente para eso después va a haber profesionales entrenados, vinculados a la farmacovigilancia, que van a analizar si esto realmente está vinculado al principio activo o no. También, por ejemplo, lo que es la ausencia de reacciones adversas. Esto podemos incluso retrotraernos históricamente a algo que no es tan lejano, pero alguna vez tuvimos en Argentina un problema con algunos principios, algunos medicamentos adulterados. Y quizás alguno recuerde de que alguna vez tuvimos tristemente un episodio con medicamentos oncológicos, quimioterápicos, que eran adulterados. Y donde esto se detectó en parte porque había casos de pacientes que decían, qué buena esta quimioterapia que no me está dando eventos adversos. Fíjense qué terrible esta situación. Hubo casos, recuerdo puntualmente un hospital, no quiero ir a nombres concretos, pero un hospital oncológico muy conocido en el cual uno de los comentarios era, veían que un quimioterápico que habitualmente genera la pérdida de pelo, que genera alopecia, pérdida de pelo en la cabeza, los pacientes decían, qué bueno que no me está generando eventos adversos. Y en realidad el problema era qué malo, porque el medicamento era un medicamento adulterado, falsificado, de mala calidad, que no estaba cumpliendo los eventos adversos, pero tampoco estaba cumpliendo el rol terapéutico. Entonces, reportar la ausencia de reacciones adversas esperadas, cuando yo espero tener reacciones adversas porque son muy frecuentes, si no las tengo, eso también hay que hacerlo. Y a veces, el consumir medicamentos en determinados contextos, dígase determinado paciente, determinada edad, que tiene otros medicamentos al mismo tiempo y que no presenta eventos adversos, a veces es bueno, justamente para dejar asentado el caso y saber de que hay escaso riesgo de interacciones, para que hay menor riesgo de eventos adversos por determinado medicamento. Es decir, del reporte negativo también podemos aprender mucho. También tenemos que reportar la coexistencia de determinados eventos clínicos, determinados antecedentes del paciente al momento de tomar un medicamento. Todo. Si no, vamos a pensar de que cada vez que tenemos que tomar un comprimido de algo vamos a tener que reportar todo. No, pero determinadas cosas importantes sí. Por ejemplo, el embarazo, lo que hablamos antes. Si una mujer está tomando un medicamento y resulta ser de que está embarazada, es bueno que lo reporte. Sobre todo cuando no hay mucha experiencia con ese principio activo, porque a veces puede ser esta información lo que permita conocer a futuro que ese principio activo en realidad no genera malformaciones y que es un medicamento seguro en el embarazo. Realmente, la embarazada es una, como se dice habitualmente en investigación, una población vulnerable, es decir, está en una situación en la cual su bebé y ella están sujetos a muchos riesgos, a potencialmente lastimarlos sin querer. Por eso hay muchas cosas que no se pueden hacer en una población como esta. Por ejemplo, ¿se puede estudiar un medicamento nuevo a través de un estudio clínico en una embarazada? Y la verdad que no, salvo que hubiera algún contexto ético muy particular, pero en general la verdad que no. Es decir, que los medicamentos que se aprueban y que salen a la comercialización, en general, no tienen un rótulo que diga es seguro en el embarazo, sino que al revés. Lo que dicen es
todavía no se dispone de suficiente información para saber su seguridad en el embarazo. ¿Y cómo adquirimos esta información? ¿Podemos hacerla a través de un estudio específico, tomar un grupo de embarazadas y probar a ver si le dan malformaciones? No, la verdad que no. Sería completamente antiético y sería algo que no podemos hacer jamás. La única manera es justamente recopilar a través de lo que aprendemos, la experiencia que ganamos de algunos datos como estos. Dígase, una mujer lo toma el medicamento, no sabía que estaba embarazada, y después se da cuenta de que le da el test positivo. Y lo estuvo consumiendo durante las primeras semanas del embarazo, que son semanas sumamente riesgosas por el tema de la formación de los nuevos órganos del bebé. Entonces, cuando uno reporta eso, que la mujer lo consumió accidentalmente, no fue algo intencional, fue un accidente, sin saber que estaba embarazada, y vemos de que no hay consecuencias negativas, ese reporte es importantísimo, porque uno aprende mucho acerca de la seguridad de ese medicamento. También tenemos que reportar cuestiones como la ausencia del efecto terapéutico. ¿Y por qué? Porque la falta de eficacia, de efectividad, es decir, yo tomo un principio activo, un medicamento, para tratamiento de hipertensión arterial, por ejemplo, y veo que no me baja la presión. Eso puede indicar varias cosas. Puede decir que de golpe determinado lote tiene un problema de calidad, y tal vez hay que analizarlo. Puede ser de que ese principio activo, ese medicamento, no sea efectivo en alguna población en particular. Entonces, de golpe, tal vez el paciente que tiene diabetes responde menos, o tal vez el paciente que tenía determinadas características genéticas responde distinto y es menos efectivo. Es decir, hay particularidades que hacen que un individuo responda distinto. Y eso, la única forma que lo podemos aprender es justamente a través del reporte y de lo que vamos aprendiendo con el sistema de farmacovigilancia. Se pueden hacer también estudios específicos, estudios poblacionales, post-comercialización, pero en general tiene que haber algo que nos gatille, una señal que nos llame la atención y que digan, hagamos este estudio para evaluar mejor la efectividad. Y ese algo suele tener que ver con reportes de efectividad. Por eso es muy importante reportar la ausencia de efecto terapéutico. Y otra cosa que muchas veces nos preguntamos es, ¿qué pasa con las cuestiones de calidad? Las cuestiones de calidad pueden tener que ver con un comprimido que de golpe no tiene un buen envase y que se rompe fácilmente. No es una circunstancia muy frecuente, la verdad, pero se ha reportado esporádicamente y es bueno tenerlo presente. Comprimidos que de golpe, porque tienen una cubierta azucarada, se humedecen fácilmente y se pegan y dificultan la dilución. Comprimidos que no corresponden a las características organolépticas que reportan. Dígase, el comprimido dice ser blanco y resulta ser de que cuando uno lo ve es rojo. Cosas que sinceramente son muy poco frecuentes, pero en los pocos casos que ocurren es importante reportarlo. Puede tener que ver con algún producto mal envasado, puede tener que ver con un problema de calidad, puede tener que ver con problemas en la conservación del producto, el almacenarlo en un lugar que no era el adecuado. Recordemos que los medicamentos hay que guardarlos alejados de las temperaturas extremas, en lugares sin humedad, alejados de la luz del sol, y algunos medicamentos hay que guardarlos en lugares muy específicos. Dígase, hay algunos jarabes que hay que guardarlos en un refrigerador, hay otros que justamente no hay que introducirlos al refrigerador, así que a veces ahí tenemos otro punto por el cual es conveniente leer el prospecto del medicamento, porque muchas veces el prospecto es el que avisa que este medicamento hay que guardarlo adecuadamente de tal manera. Prosiguiendo un poco, y este punto es el que yo les comentaba de que está muy vinculado al anterior. Esta consigna dice, no hace falta reportar información sobre un producto aprobado, comercializado, menos si se vende hace muchos años. O sea, tenemos dos cosas acá. Por un lado, si el producto ya está aprobado, no hace falta reportar, según lo que dice esta consigna, que es una consulta frecuente.
y menos si hace muchos años que se utiliza, o sea, ya tenemos mucha experiencia. Esto es completamente falso. ¿Por qué? Por un lado, cuando hablamos de reportar si el producto ya está aprobado, a ver, la farmacovigilancia siempre tiene que ver con el producto aprobado, o sea, la que estamos hablando para que participemos todos, para que participen pacientes, familiares, asociaciones, esa tiene que ver con productos aprobados. Cuando un producto todavía no está aprobado, es decir, cuando está en fases de investigación, el mismo laboratorio, el laboratorio farmacéutico que lo produce, tiene un programa específico de farmacovigilancia y de control muy cercano a cada paciente que está recibiendo, por lo tanto, tiene un circuito de vigilancia completamente aparte. La farmacovigilancia que estamos hablando hoy tiene que ver con la etapa post-comercialización, es decir, cuando el medicamento ya está comercializado, es siempre de medicamentos comercializados. Y son medicamentos que cuando aparece el primer día en la farmacia y está aprobado, sabemos poco, tenemos poca información. Y en la medida que mayor cantidad de pacientes la reciban y reporten lo que pasa con ese medicamento nuevo, vamos aprendiendo, tenemos más datos. Cuando pasaron años, digamos 10, 20 años, vamos a saber mucho más, pero aún así no sabemos todo. Todavía hay nuevas cosas que podemos seguir aprendiendo. Fíjense cómo, a ver, uno podría pensar medicamentos que hace añares, como la aspirina, más de 100 años de comercialización en todos los continentes, pasando por todas las poblaciones. Y aún así, en los últimos 20, 30 años, se conocieron muchas cosas sobre cómo es el mecanismo antiagregante, acerca de su rol en la prevención cardiovascular en diferentes poblaciones, cuándo sí, cuándo no, su rol en eventos adversos en niños cuando se utilizan en determinadas poblaciones. O sea que después de 100 años de utilizarla, seguimos aprendiendo. Y eso tiene que ver con el reporte. O sea, no importa cuántos años hace que se utilice, siempre podemos seguir aprendiendo y siempre hay cosas nuevas. ¿Por qué? Porque se va a utilizar en un paciente nuevo, con diferentes características, y tal como siempre lo repetimos, y lo repetimos en la vida cotidiana, en un montón de cuestiones, todos somos diferentes, todos tenemos peculiaridades que nos hacen únicos e irrepetibles. Y eso ocurre también para los medicamentos. Cuando estamos expuestos a un medicamento, cada uno es único e irrepetible frente al medicamento y puede reaccionar de una manera peculiar. Entonces, esa peculiaridad la tenemos que reportar, por más de que el medicamento se conozca hace 100 años. Y por otro lado, tenemos cuestiones que tienen que ver con la mecánica en general de la investigación. La investigación clínica y farmacológica habitualmente tiene un pilar muy importante en eso que mencioné antes, que son los ensayos clínicos de fase 3. En esos ensayos se hacen estudios en una población muy controlada justamente, donde los pacientes que participan son pacientes que tienen solo la enfermedad que estudiamos, que tienen determinada edad, que no tienen otras enfermedades adicionales, que no toman otros medicamentos. Pero en el mundo real, cuando se aprueba el medicamento, lo consume todos, que estamos con otras enfermedades, con antecedentes, con peculiaridades propias, con posibilidad de interacciones. Y eso es parte de lo que vamos a ir aprendiendo en la medida que reportemos todos. Con el reporte de todos aprendemos y cuidamos la salud pública. Otra cosa que podemos preguntar, que algo ya adelantamos, es si un evento adverso está listado en el prospecto. Muchos dicen, no hace falta reportarlo. La verdad, se han escuchado a veces hasta personas de algunas agencias regulatorias afirmando esto. La verdad que esto es completamente falso. Siempre es útil reportar. ¿Y por qué? Por más de que esté descrito, es decir, si yo tomo un medicamento como el enalapril, utilizado ampliamente en nuestro país para el tratamiento de la hipertensión arterial,
Vamos a leer de que uno de los eventos adversos más descritos es que puede provocar una tos seca, irritativa, persistente, molesta. Esa tos que ya está reportada en todos lados, ¿vale la pena que yo tome el enalapril, entonces hago un reporte de que yo tomé el enalapril y me dio tos? En realidad, no me va a cambiar el conocimiento del principio activo en cuanto a saber si provoca tos o no, porque yo ya sé que puede provocar tos en algunos pacientes. Pero cuando uno se pregunta, ¿qué tan frecuente es la tos provocada por enalapril? Uno va a encontrar estudios clínicos que hablan de porcentajes bajísimos, de menos del 2%, y va a encontrar algunos estudios clínicos que hablan de frecuencias altísimas, casi un 40-50%, que es altísimo. Y que en realidad esto tiene que ver con que hay algunos fenómenos que ocurren a veces en la población por los cuales las personas se pueden sugestionar y pueden alterar su percepción de algo. Esto es, si yo a una persona le voy a dar enalapril y cuando le indico el enalapril le digo, mire que esto puede provocar una tos molesta, irritativa, persistente, les puedo asegurar que un porcentaje muy alto, por una cuestión de sugestión, en la próxima consulta van a volver y me van a decir, ¿sabe que tuvo una tos molesta, persistente, irritativa? Porque uno, inconscientemente, nadie va a buscar hacerlo a propósito, se sugestiona y empieza a considerar que cualquier pequeña molestia que tenga puede estar vinculada con esa tos. De la misma manera que si yo en el polo opuesto al paciente no le informo del posible evento adverso que puede dar y no le digo nada, tal vez el paciente presenta la tos, pero como yo no le avisé, no le informé, dice, ¿qué puede tener que ver el medicamento de la presión con la tos? ¿Qué tiene que ver el corazón con el pulmón? No, esto no tiene nada que ver y no se lo dice al médico. Y de golpe, durante un buen tiempo está con la tos y no le dice a nadie. Entonces, ese paciente va a pensar de que hay menos eventos adversos de los que realmente hay. Si lo reportamos, lo que ganamos es justamente poder saber qué cantidad de pacientes realmente presentan la tos. Ver del común de la gente que está tomando el medicamento en el mundo real, no en un estudio clínico, presentan realmente la tos. Esto en un ejemplo en particular que puede ser discutible también. Pero la verdad que en muchos medicamentos, el reportar un evento adverso ya conocido me permite saber la frecuencia y a veces saber las diferencias de frecuencia según la población. ¿Por qué? Porque, nuevamente, como dije, ese ensayo tan importante de fase 3 que permite aprobar un medicamento. Se incluyen en ese ensayo poblaciones de todos los países del mundo, de todos los grupos étnicos, con y sin insuficiencia renal, con y sin antecedentes hepáticos, con y sin antecedentes cardíacos. No, se incluye exclusivamente una población muy particular, muy perfecta de alguna manera, que solamente tiene esa enfermedad que estoy investigando. Pero en el mundo real, cuando se aprueba el medicamento, lo recibe mucha gente. De golpe el medicamento se estudió en Europa, se aprueba, y en base a esos ensayos clínicos lo empezamos a utilizar en Brasil, en Sudáfrica, en Malasia, en Argentina y en Panamá, donde las poblaciones desde el punto de vista étnico, social, cultural, económico son distintas. Eso hace que la alimentación sea distinta, que los antecedentes familiares, personales sean distintos, y por lo tanto podamos responder diferente al medicamento. Entonces es muy importante que por más de que ese evento adverso sea conocido, lo reportemos, porque podemos ver diferencias en la frecuencia. Y por lo tanto, elaborar estrategias para, ayudándonos de esto, prevenir el evento adverso y disminuir los riesgos. Otra cuestión, que sería lo opuesto, es el evento adverso que no está listado en el prospecto. Lamentablemente, más de una vez algún paciente me ha consultado, yo le dije que el medicamento me está dando este evento adverso y el médico me dice que no está en el prospecto, así que no es provocado por el medicamento. Eso, que escuchamos muy frecuentemente, tenemos que decir que es
completamente falso. Es más, uno lo que debería pensar es que todo lo que ocurre con ese principio activo, con ese medicamento, todo lo que me ocurre cuando lo estoy tomando, es potencialmente una reacción adversa del medicamento. Después, eventualmente, podemos analizarlo, hacer análisis muy específicos que hace una persona entrenada en la materia y ver si realmente está vinculado o no. Pero, ante todo, uno tiene que hacer el reporte. Cuando hay algunos eventos adversos que a veces han llegado a provocar el retiro del medicamento. No quiero ir a casos puntuales, pero por ejemplo, de años atrás recuerdo algún analgésico de la familia de los Coxib, como el Luminacoxib, Rofecoxib, hubo varios de esos, que en realidad, una vez que se habían aprobado su comercialización y se difundieron para uso casi masivo, lo que se vio es que en una frecuencia muy baja, eventos adversos que ocurrían 1 en 100.000, podía provocar algunas alteraciones hepáticas, incluso en algunos casos eventos potencialmente fatales. Cuando un evento adverso es tan poco frecuente, aparece menos de 1 de cada 100.000, uno no lo puede predecir, no lo puede detectar antes de la aprobación del medicamento y de su salida a la comercialización. Es decir, solo cuando está aprobado y lo empieza a utilizar el común de la gente a gran escala y lo consume mucha gente, vemos los eventos adversos poco frecuentes. Y alguien, lamentablemente, va a ser el primero que tenga uno de esos eventos adversos. El primero, que por lo tanto no estaba listado en el prospecto, no estaba anotado. Y sin embargo lo provoca el medicamento en una frecuencia baja. Entonces es muy, pero muy importante el reportar esos eventos adversos que, si bien no están descritos previamente, son potencialmente vinculados al medicamento. Sobre todo cuando son eventos adversos, lo que decimos técnicamente como serios, es decir, aquellos que pueden significar algún tipo de riesgo para la vida, aquellos que provocan algún tipo de discapacidad, aquellos que generan que el paciente se termine internando, es decir, cuestiones de salud serias realmente. Pero volvemos al concepto que dijimos, todos somos distintos. Y en esa peculiaridad que tenemos cada uno, nuestra experiencia es única e irrepetible. Por eso es importante que reportemos nuestra experiencia para ganar más conocimiento. Otra de las cosas que suelen preguntar más de una vez, y sobre todo cuando se incluyeron las asociaciones de pacientes, es ¿cómo reportamos? Es muy difícil reportar. Yo tengo que decir datos técnicos del medicamento, de por qué lo utilizaron, de cuál era el diagnóstico. ¿Es cierto esto? ¿Necesito mucha información técnica? No, es completamente falso. Es más, lo que tenemos que decir son dos mensajes importantes. Primero, si yo quiero hacer un reporte como médico, como profesional, como una persona entendida en el tema, los datos son mínimos. Con saber qué tipo de paciente lo recibió, dígase la edad, el género y las iniciales de la persona como para identificarlo, porque no hace falta identificar con nombre y apellido al paciente, tiene que haber confidencialidad. Con poner las iniciales es suficiente. Si sé el medicamento y el evento adverso y una relación aproximada de fechas, es decir, no necesito decir tomó en Anapril el 17 de enero del 2000, no, con saber que lo tomó un determinado día y 5 días después presentó tal evento adverso, o sea, tener una cronología aproximada, con eso ya puedo hacer el reporte. En el caso de cuando hablamos de un paciente o un familiar de un paciente, una asociación de pacientes que quiere hacer el reporte, nuestra agencia regulatoria ha sido, la verdad, una de las primeras en darle un curso importante a esto, en el sentido de generar un formulario específico para el reporte de pacientes y familiares. Si uno
accede a la página de internet de la agencia regulatoria, ANMAT, uno va a encontrar de que dentro de farmacovigilancia hay un formulario que se descarga para reporte de pacientes. Ese formulario tiene un reporte simple, puede asustar un poco porque tiene muchas preguntas, tiene mucho texto, pero tiene mucho texto porque el lenguaje es simple, sin complejidades. Entonces, en lugar de decir nombre, la reacción adversa medicamentosa, dice la reacción adversa, es decir, lo que usted experimentó como forma negativa, como consecuencia de tomar el medicamento, describe con sus palabras en qué consistió. Entonces alarga mucho el texto y parece que es algo muy largo, pero en realidad es un lenguaje muy simple, accesible a cualquiera, para que cualquiera pueda escribirlo y completarlo. O sea que todos podemos reportar y con datos sumamente simples. Bueno, este es el momento en el cual la idea era abrir un poquito a preguntas en estos minutos finales, a ver si hay alguna pregunta puntual que haya surgido. Sí, Guillermo, bueno, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición. Y tengo algunas preguntas, así que yo te voy preguntando y bueno, vamos con las respuestas. A ver, si el médico no pregunta, ¿debo decirle igual de los medicamentos que estoy tomando o no es necesario? Sí, debo decirlo igual. Es muy importante que lo diga igual. En realidad tendríamos que decir que es muy importante que el médico pregunte, por más de que no es justamente el motivo de esta charla, pero la verdad que vivimos, sabemos todos, en una sociedad donde vivimos corriendo, con poco tiempo, de una punta a la otra, y hoy en día con una adaptación a un nuevo medio, ¿no? Todo este medio virtual. Entonces muchas consultas que ya se hacían con escaso tiempo, corriendo, de maneras que a veces no eran las más adecuadas, se han cambiado por esto de la videoconsulta, ¿no? Un método nuevo donde a veces se pierde algún contacto, ¿no? Al ver directamente cara a cara al paciente, uno no ve algo tan simple como el color de la piel en forma natural y de golpe está un poco alterado por lo que dicen los medios digitales. No podemos a través de la videollamada revisar al paciente, tocarlo. Entonces, más que nunca, por más de que el médico no llegue a preguntarlo, que sería buena práctica que siempre lo haga, el paciente siempre tiene que contar lo que le pasa. ¿Sí? Todo lo que le pasa al paciente tiene que confiar y que decírselo al médico. Bien. Es parte de una sana relación médico-paciente. Perfecto. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que comentabas. Si no puedo ver a mi médico en ese momento cuando se presenta un efecto adverso para consultar, ¿a dónde recurro? Bueno, dos cosas. Si el evento adverso es algo que parece ser simple, pequeño, puede eventualmente esperar para la siguiente consulta. Ahora, ante cualquier duda o si no le queda claro realmente al paciente si esto es algo serio o es una pavada, entonces lo mejor que puede hacer es, en momentos habituales, uno diría consultar en una guardia médica, o hoy en día, teniendo en cuenta de que estamos en una circunstancia muy peculiar con el coronavirus y que quizás no es lo más recomendable estar aconsejando ir a una guardia por cualquier cosa, tratar de llamar telefónicamente a servicios de atención médica. La mayor parte del servicio público del SAME atiende muchas consultas y cuando no requiere gravedad hay personal entrenado para aclarar de que no es de gravedad, sino por obra social. La mayor parte de las obras sociales tiene servicio de consulta como para poder evacuar alguna de estos tipos de dudas, o buscar los servicios de videoconferencia que suelen estar disponibles en muchos de los servicios de atención actuales. Perfecto. Y si sospecho que estoy ante un efecto adverso, ¿debo interrumpir el tratamiento? No necesariamente, tiene que ver un poco con la consulta con el médico. Hay algunos eventos adversos que son esperables,
en general sería bueno de que el médico haya tenido un buen diálogo con el paciente y se lo haya avisado. Imaginemos, por ejemplo, para no decir nada nuevo, algo como lo que yo ya mencioné de la tos por enalapril. Si el paciente, algo tan importante como la hipertensión, que es conocida como el asesino silencioso, ¿no? La hipertensión uno puede tenerla descontrolada, puede estar sumamente hipertenso y no tener síntomas, ¿no? Y puede llegar a generar consecuencias muy riesgosas para la salud. Si el paciente de golpe, porque presenta tos, que es algo obviamente incómodo, pero que no lo va a lastimar, decide por su cuenta suspender el medicamento y se le dispara la presión, es más el riesgo de haber suspendido el medicamento que el riesgo de la tos. Entonces, por eso lo que insisto de que es muy importante la relación con el profesional. A veces puede ser el médico o a veces puede ser el farmacéutico. Eso es otra cosa que tenemos que recordar. Muchas veces pueden acercarse a la farmacia cercana o donde compraron el medicamento y el farmacéutico en muchos aspectos puede asesorarlo sobre la gravedad o no de ese evento adverso. Pero imaginemos el caso este que decía, ¿no? Suspende una medicación tan importante para la presión por la tos y resulta ser que el riesgo de la hipertensión es muy superior. Lo correcto es que el médico tenga una buena relación, informe al paciente y le diga realmente las cosas que pueden ocurrir, que son esperables y que no motivan la suspensión, y cuáles son aquellas que sí generarían la suspensión. Distinto es que alguien diga, a ver, estoy tomando un anticoagulante y acabo de vomitar sangre. Y sí, la verdad, obviamente, lo más importante sería consultar en una guardia, pero seguramente una de las primeras medidas va a ser discontinuar el medicamento hasta que veamos qué está pasando. Perfecto. Y si estoy con un medicamento off-label, ¿es más difícil identificar un efecto adverso? Porque no está, digamos, dentro del prospecto. Es distinto, no es más difícil o menos difícil. El patrón de eventos adversos suele ser el mismo, suele ser muy similar, lo que puede cambiar es un poco la frecuencia dependiendo de cuál es la indicación off-label que se está utilizando. Pero en general el patrón de eventos adversos suele ser el mismo, lo que va a hacer es distinta la detección. Perfecto. Y después sobre lo último que comentabas, bueno, una de las preguntas era qué tan complejo es el reporte, ¿no? Para un paciente. ¿Cuánto tiempo insume y cómo, si nos puedes comentar, cómo es el seguimiento del trámite? ¿Uno hace digamos, la información o la declaración del efecto adverso y ese trámite cómo continúa? Bueno, el trámite es distinto según dónde se haga. La verdad es que uno puede hacerlo en diferentes sitios. Uno puede hacer el reporte en forma directa a la agencia regulatoria. La agencia regulatoria, imaginemos que es una para todo el país, y en general la posibilidad de hacer una devolución a cada uno de los que hacen un reporte está bastante limitada. Entonces, en general, en ese tipo de casos, uno no suele tener una respuesta ni rápida ni muy completa, lo que no significa que la notificación no sirva, sirve igual. O sea, lamentablemente no tengo yo una respuesta personalizada porque en muchas formas están un poco desbordados. Uno puede hacer reportes también a la industria en forma directa. Todos los laboratorios, justamente como parte de la normativa de buenas prácticas de farmacovigilancia, tienen actualmente un sector de farmacovigilancia abocado al tema y reciben notificaciones sobre sus productos comercializados. En general, lo que tienen es un sistema mucho más personalizado, suelen contactarse, seguir el caso y dar algún tipo de retroalimentación, algún tipo de respuesta sobre lo que están viendo el tema, incluso muchas veces aportando tranquilidad de, bueno, este es un evento adverso que era esperable, lo vemos en esta frecuencia, igual estamos controlando tales temas, o sea, suelen dar una devolución muy satisfactoria. Otra posibilidad es lo que es el sector de efectores periféricos, lo que es el nivel más académico, reportar en universidades, hospitales, asociaciones de profesionales, donde el reporte en general es muy variable según de qué asociación o universidad estemos diciendo. Por ejemplo, desde el Centro de Vigilancia y Seguridad de Medicamentos en la Facultad de Medicina, lo que tenemos es un reporte donde habitualmente lo seguimos personalmente y solemos dar una respuesta. ¿Por qué?
vimos, y fue una de las cosas que nos cambió a nosotros cuando empezamos con este tema de farmacovigilancia ya hace más de 20 años, de que en general muchos profesionales, porque inicialmente estábamos enfocados a los profesionales, dejaban de reportar por no ver una respuesta. Es decir, elevaban un reporte y como nadie venía y les contaba lo que pasó en forma directa, dejaban de reportar, porque decían, no pasó nada, no sirvió. Y era falso, en realidad pasaban muchas cosas. Lo que pasa que por cuestiones del sistema no se enteraban. Entonces es bueno darle esa respuesta. Aprendimos mucho de eso y la verdad que dándole una respuesta lo que vemos es que cuando uno más le responde al profesional o al paciente, más reporta, porque más ve los resultados y ve la utilidad de lo que está haciendo y entonces se entusiasma con el reporte. Y luego lo que tenemos son algunas cuestiones nuevas como las asociaciones de pacientes, que en realidad algunas tienen un sistema de reporte propio, pero están todavía en pañales. En general suelen tener algún tipo de respuesta y de retroalimentación, pero todavía está comenzando. Es algo que seguramente va a mejorar con el tiempo. Bien, y la última, esta es mía. ¿Cómo se ubica la Argentina en materia de farmacovigilancia y por qué es importante contar con un sistema sólido de farmacovigilancia? Bien, dos preguntas en una, pero muy buenas las dos. Sí. La primera, ¿dónde nos ubicamos? Nos ubicamos bastante bien, la verdad, a nivel internacional. Dentro de Latinoamérica, sin duda, tenemos uno de los sistemas más sólidos que puede haber. Solamente Brasil y Argentina tienen sistemas que realmente están al primer nivel internacional, y es más, la agencia regulatoria ha pasado inspecciones de la OPS y diferentes evaluaciones de manera satisfactoria, mostrando un buen número de notificaciones y de buena calidad. La verdad que la Argentina está funcionando muy bien a nivel internacional en ese aspecto. Y respecto a lo segundo, que es quizás lo que más me interesa, tiene que ver con esto de la importancia de notificar. En general, toda la información que vemos, la bibliografía, la monografía, el prospecto, los artículos que bajamos, todo eso que se conoce de un medicamento suele ser la experiencia que hay evaluada en poblaciones muy distintas de la nuestra. Dígase, se estudió en pacientes en estudios clínicos en Japón, en Estados Unidos, en Europa, pero nuestra población argentina es una población distinta del resto del mundo. Ni mejor ni peor, es simple y llanamente distinta. ¿Sí? Y esas peculiaridades hacen que también podamos responder distintos a los medicamentos. Entonces, realmente la cuestión más importante es que tenemos que analizar realmente si nosotros con cada medicamento nos comportamos igual que lo que ya se había estudiado previamente. Entonces, eso lo vamos a ver a través de la farmacovigilancia, viendo la incidencia real de los eventos adversos, cuáles ocurren, cuáles no, si tenemos algún factor de riesgo adicional, si tenemos alguna comorbilidad, alguna característica que hace que respondamos distinto. Eso nos va a ayudar y nos va a permitir no solamente conocer, sino prevenir la ocurrencia a futuro. Perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Muy clara la presentación. Creo que aprendimos muchas cosas nuevas, nos sacamos varias dudas. Así que te mandamos un saludo y súper agradecidos por este seminario. Muchas gracias a ustedes, la verdad una excelente oportunidad para poder difundir un poquito y creo que lo más importante, insisto, es esto. Todos podemos contribuir y esto es un beneficio para todos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por participar.